Circunferencia. En este bloque veremos los elementos de la circunferencia, los ángulos en la circunferencia, así como el perímetro y el área. Veamos los elementos de la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Pues es una sucesión de puntos que equidistan de un punto en común denominado centro. Si nosotros llenamos de puntitos que se encuentren a la misma distancia del centro, se generará una circunferencia. Los elementos de la circunferencia son el radio, que es un segmento de recta cuyos extremos, uno de ellos toca el centro y el otro la circunferencia. La cuerda es un segmento de recta cuyos extremos tocan cualquier punto de la circunferencia. El diámetro también es un segmento de recta cuyos extremos tocan a la circunferencia. Sin embargo, el diámetro necesariamente pasa por el centro. Entonces, el diámetro es la cuerda más grande de la circunferencia. Recta tangente. Es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. La tangente es una recta que toca la circunferencia por un solo punto. Y el arco es un segmento o una parte de la circunferencia. Tenemos también el ángulo central y el ángulo inscrito, y de estos hablaremos más tarde. Ahora veremos los ángulos en la circunferencia. Bien, para poder nombrarlos de forma correcta los ángulos en la circunferencia, debemos de ver dónde se ubica el vértice de ese ángulo. El vértice de ese ángulo nos va a ayudar mucho para identificar el nombre de este mismo. El primero es el ángulo central. ¿Por qué se llama así? Porque su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. Observa. Y los lados, en este caso, los lados son dos radios. El ángulo, este es el ángulo que corta a esta circunferencia y lo corta generando un segmento de esta, y este sería el arco AB. El símbolo del arco AB es una curvatura sobre estas letras. Bien, aquí veamos otro dibujo donde tenemos un ángulo central. Su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. Y estos radios cortan a la circunferencia formando un arco, el arco AB. Pero, ¿cómo es la relación entre el ángulo y el arco que corta? Bien, un ángulo central que corta la circunferencia genera un arco. Si el ángulo mide 85 grados, el arco también mide lo mismo, 85 grados. O bien, si lo vemos al revés, si el arco mide 85 grados y este arco es cortado por un ángulo, los lados de un ángulo, el ángulo mide lo mismo. Ojo, esta relación es importante. El otro tipo de ángulo es el ángulo inscrito y se nombra, en este caso vamos a nombrarlo como el ángulo AOC. Observa el dibujo, ángulo AOC, y ve dónde se encuentra el vértice. El vértice se encuentra sobre la circunferencia, ya no está aquí, se movió para acá. ¿Qué relación existe entre el ángulo y el arco que corta? Bien, si nosotros vemos este gráfico, el ángulo BAC estamos proponiendo que mida 48 grados. Y el arco que corta el ángulo es el arco BC. Y en este caso el arco mide 96 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo inscrito corta la circunferencia. Los lados del ángulo inscrito cortan a la circunferencia. Si este ángulo mide 48, el arco que corta mide lo doble. O bien, si lo vemos al revés, si el arco mide 96 grados y este arco fue cortado por un ángulo inscrito, el ángulo medirá la mitad. Esa es la relación entre el ángulo y el arco que corta. Ahora tenemos el ángulo semi-inscrito. ¿Cómo se forma el ángulo semi-inscrito? Aquí se forma el ángulo AOC, que es esta abertura de aquí. ¿Y el vértice dónde se ubica? El vértice se ubica en la circunferencia. Uno de los lados pasa por dentro de la circunferencia, el interior de la circunferencia, y el otro lado está fuera de ella. Digamos que este lado es una recta tangente, solamente toca la circunferencia por un punto. Observa el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el ángulo BAC, su vértice se encuentra sobre la circunferencia,
uno de los lados está al interior de la circunferencia y el otro lado es una recta tangente. Bueno, en este caso aquí tenemos una semirrecta que solamente toca la circunferencia por un punto. ¿Y cuál es la relación entre el ángulo y el arco que corta? Bien, el ángulo BAC mide 52 grados y sus lados cortan a la circunferencia y generan este arco. Este arco se denomina el arco BDA y el arco BDA mide 104 grados. Veamos cómo es la relación de sus medidas. El ángulo BAC mide 52 grados y el arco que corta mide lo doble. O bien, si lo vemos al revés, si el arco BDA mide 104 grados y ese arco fue cortado por un ángulo semiinscrito, el ángulo mide la mitad. También tenemos el ángulo interior. Veamos dónde se ubica el vértice. Se encuentra al interior de la circunferencia. Ojo, el ángulo interior se encuentra su vértice al interior, pero no en el centro, porque si el vértice está en el centro ya se nombra de otra forma el ángulo. Bien, entonces este es el ángulo interior, su vértice se encuentra al interior de la circunferencia y sus lados cortan a la circunferencia. Fíjate bien que en este ángulo los lados cortan a la circunferencia y generan dos arcos. El arco DC y el arco AB. Y aquí está el ángulo interior. ¿Cuál es la relación entre el ángulo y el arco que corta? Bueno, ojo, observa en este gráfico. El punto O es el centro de la circunferencia y aquí está el vértice C, que evidentemente está al interior, pero no en el centro. Entonces, este es un ángulo interior. Sus lados del ángulo cortan a la circunferencia y forman el arco AB y el arco DE. El ángulo interior es la semisuma de los arcos que corta. Semi, la mitad de la suma de los arcos que corta. Vamos a ponerle medidas. El arco AB mide 105.2 grados y el arco DE mide 35.2. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo teta? El ángulo teta es la semisuma de los arcos AB y DE. Si nosotros vemos las operaciones, obtenemos 70.25 grados de la semisuma de 105.2 grados más 35.3 grados sobre 2. También tenemos un ángulo exterior. El vértice donde se ubica al exterior de la circunferencia y sus lados también cortan a la circunferencia, pero generan dos arcos. El arco AB y el arco DC. Bien, ¿cuál es la relación entre el ángulo y el arco que cortan? Bueno, observa que es la semirresta de los arcos que corta. Es decir, si el arco teta mide 75 y el arco alfa mide 24 grados, el ángulo X, ¿cuánto mide? Pues la resta de 75 menos 24 sobre 2. Entonces, para clasificar los ángulos en la circunferencia, debemos de observar dónde se encuentra el vértice. Aquí en este caso, tengo 6 gráficos donde debes de clasificar el tipo de ángulo que es en función de la ubicación del vértice. Pausa el video para que clasifiques correctamente estos 6 ángulos que se generan en la circunferencia. Bien, recuerda considerar al punto A como el centro de la circunferencia. Su vértice se encuentra sobre la circunferencia, es un ángulo inscrito. En este ángulo, su vértice se encuentra al interior de la circunferencia, pero no en el centro, es un ángulo interior. Aquí, el ángulo de color verde se encuentra su vértice en el centro de la circunferencia, ángulo central. Aquí, el ángulo G se encuentra su vértice fuera de la circunferencia, es un ángulo exterior. Y aquí en este gráfico, el ángulo se encuentra sobre la circunferencia, pero uno de sus lados está fuera y el otro adentro, es un ángulo semiinscrito. Y aquí
el vértice de este ángulo se encuentra fuera de la circunferencia, se trata de un ángulo exterior. Revisa también el siguiente video.